Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ortega López, soy del grupo 2.3 de Ingeniería en Procesos Industriales y en este video realizaremos la práctica de laboratorio de electrónica 1, particularmente la práctica número 9, donde hablaremos del funcionamiento del transistor en corriente directa. El desarrollo de la práctica se llevará a cabo en el software Multisim, donde nos pide la elaboración de 3 circuitos y obtener sus respectivas mediciones y explicar los cálculos. Como ya sabemos, un transistor consta de 3 terminales: el emisor, la base y el colector. Y en el primer diagrama nos dice, dada la información que aparece en la siguiente figura, que sería esta, obtener la corriente del colector, la resistencia del colector, la resistencia base y el voltaje o la diferencia de potencial entre el colector y el emisor. En este diagrama nos indica que tenemos una fuente de voltaje de 12 volts de entrada, la tenemos acá en nuestro circuito, y una resistencia que va hacia el colector, una resistencia a la base y la salida en el emisor a tierra. Aquí nos indica que tenemos una beta de igual a 80. La diferencia potencial entre el colector y el emisor es de 6 volts. Tenemos una corriente en la base de 40 microamperes. Y al momento de realizar nuestra simulación, tenemos que la corriente en el colector es igual a 3.19 miliamperes. La diferencia de potencial entre el colector y el emisor es de 6 volts y la corriente en la base es de 40.2 microamperes. Esto lo podemos comprobar teóricamente de la siguiente manera. Para los cálculos del primer diagrama, los datos que se nos da sería la corriente en la base, que es igual a 40 microamperes, el voltaje en el colector, que es igual a 6 volts, el voltaje de entrada, que es igual a 12 volts, y beta, que es igual a 80. Entonces, para calcular la corriente en el colector, tenemos la siguiente fórmula. Es corriente en el colector es igual a beta por la corriente en la base. Sustituyendo, tenemos 80, que es el valor de beta, multiplicando por 40 microamperes, dándonos un resultado de 3.2 miliamperes. Y en la medición tenemos 3.19. Para calcular resistencia del colector, utilizamos ley de Ohm, que sería el voltaje en el colector entre su corriente. Sustituyendo, tenemos 6 volts entre 3.2 miliamperes, dándonos un resultado de 1875 ohms. Para calcular la resistencia de la base, utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff, y sustituyendo los valores nos da un resultado de 282.5 kiloohms. Utilizando la misma ley de voltaje de Kirchhoff, obtenemos el voltaje entre el colector y el emisor, damos un resultado de 6 volts. Acá podemos comprobar nuestra resistencia en la base, nuestra resistencia en el colector y el voltaje del colector y el emisor. Para el segundo diagrama nos pide obtener la corriente en el colector, el voltaje de entrada, beta y la resistencia a la base. Tenemos este diagrama, nos indica aquí una resistencia de 2.2 kiloohms. Son los valores que nos da la corriente a la base, que es de 20 microamperes.
la diferencia potencial entre el colector y el emisor, que es de 7.2 volts, y la corriente en el emisor, que es igual a 4 miliamperes. En nuestra simulación obtenemos como resultado que el voltaje de entrada es de 16 volts, la corriente en el colector es de 3.83 miliamperes y la resistencia de la base es de 765 kiloohms. Esto lo comprobamos teóricamente de la siguiente manera. Para calcular beta utilizamos la fórmula de la corriente del emisor entre la corriente de la base y sustituyendo nos da un resultado de beta igual a 200. Para obtener el voltaje del colector utilizamos ley de Ohm, que sería la resistencia del colector por la corriente del emisor. Sustituyendo obtenemos 8.8 volts en el colector. Para calcular el voltaje de entrada, que en este caso era desconocido, utilizamos una ley de voltaje de Kirchhoff y al sustituir los valores de las caídas de voltaje obtenemos que nuestro voltaje de entrada es de 16 volts. Para calcular la resistencia en la base utilizamos igual ley de voltaje de Kirchhoff y una ley de Ohm para obtener 765 kiloohms, como se muestra acá. El tercer diagrama nos indica que para el siguiente circuito de polarización con emisor estabilizado, determinar la corriente en la base, la corriente en el colector, el voltaje en el colector y el emisor, el voltaje del colector, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. En este diagrama calcularemos, en esta simulación, perdón, medimos la corriente en el colector, dándonos un resultado de 2.67 miliamperes. El voltaje, la diferencia potencial entre el colector y el emisor, obteniendo 9.5 volts. Y la corriente en la base, que nos da un resultado de 30 microamperes. Para las mediciones de voltaje en el colector, voltaje en la base y en el emisor, realizamos otra simulación, obteniendo como resultado 13.5 volts en el voltaje del colector, 4.05 volts en el voltaje del emisor y 4.6 en el voltaje de la base. Para comprobar teóricamente esas mediciones, utilizamos una ley de voltaje de Kirchhoff para calcular la corriente en la base, dándonos un resultado de 29.17 microamperes, un resultado bastante aproximado a la medición. Igualmente utilizamos ley de voltaje de Kirchhoff para calcular el voltaje entre el colector y el emisor, obteniendo como resultado 8.69 volts. Y para calcular la corriente en el colector volvemos a utilizar esta fórmula, que sería beta multiplicando la corriente de la base. Beta nos las da el problema y la corriente de la base la calculamos anteriormente. Sustituyendo nos da un resultado de 2.9 miliamperes. Acá tenemos 2.67. Para calcular el voltaje en el colector, tenemos el voltaje de entrada menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Sustituyendo obtenemos 13.04 volts. El voltaje del emisor es voltaje del colector menos el voltaje
del colector entre el emisor, obteniendo 4.35 volts. Y para el voltaje de la base, tenemos el voltaje de entrada menos la corriente de la base por la resistencia de la base, obteniendo como resultado 5.12 volts. Concluyendo así todas las mediciones y cálculos que nos pide la práctica número 9. Y eso sería todo.